Muchas gracias. Invito a Luis Fernando Mejía. Hola, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar acá. Un especial agradecimiento a Santiago Montenegro, a Guillermo Artur, a todos los miembros del Consejo Directivo de Asofondos. Es un gran placer estar acá. Creo que es la cuarta vez o quinta vez que estoy por acá con esta amable invitación. Un especial saludo para los amigos de los medios, para los miembros del Congreso de la República, para todas las caras conocidas que siempre están haciendo aquí presencia en este evento tan importante. Quisiera contarles muy rápidamente lo que creo que es el mensaje más, digamos, central de lo que quiero contarles, que es que la reforma pensional es urgente, necesaria, pero que no es suficiente, que hay que avanzar en otras dimensiones, que voy a hablar muy rápidamente para poder completar, digamos, de resolver los problemas que todos conocemos que hay en el sistema previsional colombiano. Voy a hablar muy rápidamente de los tres problemas que considero son los más centrales. Primero, la baja cobertura. 1 de cada 4 personas mayores cuentan con una pensión contributiva. Ustedes ven aquí las cifras de lo que son las comparaciones con América Latina. Realmente la media, digamos, de acceso a pensiones contributivas más cercana al 40% frente a un 25% en Colombia, y cuando uno mira incluso incluyendo la parte no contributiva, en promedio en América Latina estamos hablando del 66% y en Colombia apenas pasamos del 50%, así que hay un problema grande desde el punto de vista de cobertura, y hoy actualmente más o menos 1/3 parte de la población está cotizando a alguno de los dos regímenes, así que esto todavía tiene mucho camino por recorrer. El segundo problema tiene que ver con lo que se podría llamar inequidad vertical, y tiene que ver simplemente con que el 44% de las personas que tienen acceso actualmente a una pensión contributiva pertenece al 20% de más altos ingresos. Esto es el número de personas, 44% en el 20% de más altos ingresos. Cuando uno lo mira por recursos, más del 70% de los subsidios que entrega el gobierno en el sistema pensional están yendo a este 20% más rico. Así que realmente hay un problema muy grande de inequidad, en donde personas, por ejemplo, que se pensionan con el tope de 25 salarios mínimos que aportaron por cerca de 25 años, se encuentra que realmente hay un subsidio equivalente a más de 1.000 millones de pesos, con una focalización que por supuesto no es la deseable desde el punto de vista de lo que uno quiere de un sistema como el nuestro. Y el tercer problema tiene que ver con la inequidad horizontal. Básicamente, algunos individuos, por ejemplo, en este caso que les presento acá con base en el estudio de Leonardo Villar y David Forero, muestran que hombres, por ejemplo, que cotizan a diferentes regímenes tienen diferentes tasas de reemplazo, lo que se constituye en un caso claro de inequidades horizontales que, por supuesto, permiten oportunidades de arbitraje que usualmente van en contra del sistema público y por ende que terminan pagando todos los colombianos a través de los impuestos. Así que hay un problema muy grande también de inequidad horizontal. Entonces, cobertura, inequidad vertical e inequidad horizontal como los tres grandes problemas. Y aquí el tema de fondo, y es que esto requiere, yo diría, 3 reformas importantes. Una primera, una reforma al sistema pensional, importantísima por supuesto, para atacar el corazón de estos 3 problemas. Una segunda relacionada con reformas al mercado laboral para atacar los problemas de informalidad que ya les voy a mostrar. Y uno tercero que podría ser también parte de una reforma laboral, pero que tiene que ver específicamente con el tema del salario mínimo y cómo el salario mínimo a veces se constituye una barrera para que los colombianos puedan acceder a una pensión. Entonces, el primero, hay una serie de propuestas. Lo primero que tenemos que tener claro, por supuesto, es que hay que acabar con las oportunidades de arbitraje. Y, por ejemplo, se habla de una reforma, digamos, de pilares, en donde haya un pilar básico no contributivo, luego un pilar que tenga un componente, digamos, de beneficios definidos, el tradicional público, y luego un pilar, digamos, de ahorro individual con contribución definida, teniendo, por supuesto, un último pilar de ahorro voluntario. Hay diferencias en las propuestas que se han planteado. Asofondos ha hablado, digamos, de un pilar que sea solamente de contribución definida, en donde Colpensiones entre a jugar como otro, digamos, fondo de ahorros compitiendo con el resto del mercado. En Fedesarrollo, Leonardo Villar y David Forero hablaron de un pilar en donde realmente se tenga un salario mínimo que permita tener de alguna manera una garantía para todos los colombianos, con un sistema de tasa de reemplazo que disminuya
en la medida en que aumenta el ingreso de las personas. En cualquier caso, independientemente de la propuesta que se acoja en estas discusiones tan importantes que se están dando actualmente en las comisiones que ha convocado el gobierno, lo importante es que un sistema de pilares elimina, por supuesto, la inequidad horizontal, elimina las oportunidades de arbitraje y hay que trabajar en que en el diseño de los parámetros, por supuesto, también se avance en la eliminación de la inequidad vertical. Aquí les muestro el ejemplo de lo que planteaba en su momento Leonardo Villares, director de FEDesarrollo, y David Forero. Pero eso no es solamente lo que hay que hacer, también hay que mover algunos parámetros. Entiendo ya que el gobierno ha tomado la decisión de no mover la edad de pensión. Por ejemplo, ustedes ven aquí en esta gráfica una comparación de la edad de pensión en países de la OCDE. Se ve claramente que Colombia está rezagado frente a otras edades de pensión y en la medida en que aumenta la longevidad por las mejoras en las tecnologías de salud y demás, pues esto va a ser cada vez más gravoso desde el punto de vista del sistema de pensión. Y otro elemento importante que hay que discutir es esta brecha que existe entre la edad de pensión entre hombres y mujeres. Ustedes ven aquí en esta muestra de países de la OCDE, es la más grande que hay, 5 años, que al final termina jugando usualmente en contra de las mujeres que están a punto de cumplir las condiciones y cuando no las cumplen en el sistema público, pues realmente obtienen una devolución de saldos que al final de cuentas pues no es lo que es el propósito original del sistema pensional. Una idea sería, por ejemplo, unificar las edades entre hombres y mujeres, pero compensando por el tiempo fuera del trabajo debido a maternidad, una función importante desde el punto de vista social, que podría generar algo muy parecido a un sistema como el sistema chileno, donde se les paga a las mujeres un bono por ese tipo, digamos, de tiempo fuera del mercado laboral. Hay otro parámetro que hay que ajustar, importante, y es la tasa de sobrevivencia que en Colombia está en el 100%. Ustedes ven aquí una muestra de países, solamente Brasil, Cuba y Uruguay tienen tasas similares. La media en esta muestra está en 64%. Se ha discutido la importancia desde el punto de vista del costo que esto tiene para las arcas del Estado de poder reducir esto a niveles más cercanos a lo que tienen otros países, por ejemplo, algo cercano al 75%. Pero la reforma paramétrica tiene que hacer parte de alguna manera de esta propuesta de reforma pensional. Pero eso no es lo único. Colombia, por supuesto, no va a avanzar en resolver estos 3 problemas, especialmente el problema de cobertura, sino avanza también en una reforma laboral. Y aquí les muestro lo que fue tal vez la reforma laboral más importante que ha ocurrido en los últimos años, la reforma tributaria del 2012, que más que tributaria fue una reforma laboral, en donde se redujeron en 13,5 puntos porcentuales los costos no salariales de contratación de mano de obra formal, y de manera muy natural, en la medida en que hago más barato contratar formalmente, pues aumenta el empleo formal en términos relativos. Y eso es lo que ustedes ven acá. Esto es la tasa de formalidad en 23 ciudades y áreas en trimestre móvil. Y ustedes ven ese quiebre estructural en donde empezó paulatinamente a reducir la informalidad y hoy estamos en las tasas históricamente más altas. Pero todavía hay mucho camino por avanzar y creo que es un elemento para considerar desde el punto de vista de una reforma al sistema previsional. Y el otro elemento tiene que ver con el salario mínimo. Acá pongo una gráfica que algunos de ustedes seguramente han visto, es bastante interesante. Tiene en el eje horizontal el salario mínimo en relación al salario medio por departamentos. Entre más a la derecha, más alto es ese salario mínimo frente al ingreso medio. Y en el eje vertical está la tasa de informalidad laboral. Y de manera no sorprendente, entre más alto es el salario mínimo frente al ingreso medio de un departamento, más alta es la tasa de informalidad laboral. Así que estas discusiones de si el salario mínimo es alto o no, realmente son relevantes desde el punto de vista de si son altos frente al ingreso medio. Entonces, así como esta mañana Roberto Steiner en su presentación habló de la importancia de plantear salarios mínimos diferenciales, yo creo que ese es un punto muy importante. Un salario mínimo probablemente no es alto en Bogotá, en Santander, pero en departamentos como Chocó, en Sucre, en Nariño, pues probablemente ese salario frente a la productividad laboral realmente está dejando por fuera del mercado a muchas personas que por supuesto no van a poder cotizar al sistema previsional. Y uno puede pensar en diferenciaciones por regiones, por edades, y Colombia pues tuvo mucho tiempo un salario mínimo para las ciudades y otro para el sector rural. Pero de otro punto también hay que permitir no solamente diferenciaciones, sino cotizaciones por debajo del salario mínimo, especialmente en el sector rural, en donde ustedes saben que el sistema funciona distinto de lo que se regula desde el punto de vista general, y también hay que
tomar el debate de por qué no pensar en modificar, y sé que esto no requiere una reforma constitucional, pero hay que pensarlo para quitar esa disposición que obliga a que la pensión sea al menos un salario mínimo, porque el equilibrio que tenemos hoy en día es realmente perverso. Personas que podrían tener una pensión, pero por el hecho de estar transitando entre la formalidad y la informalidad, pues realmente no tienen acceso a una pensión, y ese sí que es el peor equilibrio que hay. Así que esos tres elementos de reforma a nivel del sistema pensional, de la reforma al mercado laboral y también de cómo se puede generar diferenciaciones del salario mínimo, creo que hacen parte importante de lo que puede resolver estos tres problemas que les acabo de detallar. Muchas gracias.